Quiero darles la bienvenida a la presentación del siguiente trabajo titulado Residuo Posmiccional, Método de Evaluación y Resultados, el cual se presenta en el marco del 34 Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Los autores del trabajo son los que están descritos en la diapositiva. Bien, antes de empezar a hablar o a explicar en lo que consistió el marco metodológico de la investigación, quiero comenzar hablándoles del residuo posmiccional, el cual se define como el volumen de orina que queda en la vejiga inmediatamente después de completar la micción y el cual representa una parte importante de la evaluación de la paciente de uroginecología. Las mujeres que acuden a una clínica de uroginecología se quejan a menudo de incontinencia urinaria, urgencia, frecuencia, nicturia, disuria, sensación de vaciamiento incompleto, prolapso genital o infecciones urinarias recurrentes. Otros se presentan para la evaluación postoperatoria después de una corrección del prolapso genital o de algún procedimiento quirúrgico antiincontinencia. En la actualidad, la cateterización vesical de entrada y salida es reconocida como el estándar para una medición precisa del residuo posmiccional. Sin embargo, debemos considerar que el uso del ultrasonido es un método rápido, seguro, no invasivo, indoloro y bien aceptado por las pacientes. Varios estudios han utilizado la ecografía en tiempo real como una posible alternativa para evaluar el residuo posmiccional por vía transabdominal. Es importante acotar que este es un procedimiento que no es nuevo, data más o menos del año 1988 cuando se empezaron a hacer mediciones ultrasonográficas de la vejiga tanto al inicio como del residuo posmiccional. Los trastornos del suelo pélvico, incluido el prolapso de órganos pélvicos, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y otras anomalías de llenado y vaciado de la vejiga, afectan casi al 25% de las mujeres. Es por eso que las mujeres con trastornos del suelo pélvico tienen un mayor riesgo de infecciones urinarias, especialmente las mujeres posmenopáusicas con incontinencia urinaria. Algunos investigadores sugieren una correlación estrecha entre un residuo posmiccional de 50 ml o 50 cc y la infección urinaria recurrente. Un gran volumen residual post-vaciamiento puede indicar la presencia de una obstrucción vesical subyacente neurológica o de una falla del detrusor. A pesar de todo esto, no existe una definición aceptada de cuándo se considera un gran volumen residual en mujeres con incontinencia urinaria. La medición del residuo posmiccional no es invasiva por vía ultrasonográfica, conlleva menos riesgos de infección y traumatismo y es menos incómoda para el paciente que la cateterización. En la práctica actual no hay un valor numérico real o un aumento relativo en el volumen posmiccional que se haya aceptado o adoptado universalmente. Es por esto que la mayoría de los urólogos están de acuerdo en que 50 y 100 ml debe ser el límite ideal para considerar un residuo posmiccional anormal. Sin embargo, hay una falta de evidencia sobre las asociaciones precisas del residuo posmiccional con la mayoría de las disfunciones del tracto urinario inferior. Una vez hecho este preámbulo, vamos a hablar un poco de lo que consistió el marco metodológico de la investigación. El tipo de estudio fue un estudio observacional descriptivo de tipo serie de casos. La población estuvo constituida por aquellas pacientes de la consulta de uroginecología del Hospital José Ignacio Baldó con disfunción del piso pélvico, lo cual representó un total de 110 pacientes. Eran pacientes con clínica sugestiva e indicativa de prolapso genital, incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia e incontinencia urinaria mixta. La muestra estuvo constituida por 70 pacientes que aceptaron participar en la investigación y que cumplían con los criterios de inclusión. El criterio de inclusión principal fue pacientes de cualquier edad con defectos del piso pélvico. Dentro de los criterios de exclusión se tomaron en cuenta aquellas pacientes que no cursaran con patología del piso pélvico, que hayan recibido alguna resolución quirúrgica en años anteriores o que se negaran a firmar el consentimiento informado. La recolección de datos se realizó tomando en cuenta datos epidemiológicos, clínicos y ecográficos. Para establecer una referencia en cuanto al residuo posmiccional normal, se tomó como punto de corte 30 ml, considerándolo como el valor establecido en las últimas investigaciones sobre un residuo posmiccional normal.
En cuanto a los resultados, es importante tener en cuenta, como ya se había mencionado anteriormente, que el número total de pacientes evaluados en el área de ecografía fueron 70 pacientes, de las cuales la edad media estuvo representada por 57 años, con un rango entre los 35 y los 78 años. La media de volumen vesical inicial fue de 168.43 ml y la media del residuo postmiccional fue de 28.41 ml. La tabla 1 y 2 lo que nos permite es evidenciar la distribución de las pacientes de acuerdo al tipo de patología, bien sea por prolapso genital o por incontinencia urinaria. Entonces, en función de esto, vemos que en la tabla 1, la patología o las pacientes, la distribución de acuerdo al tipo de prolapso, vemos como con un 21.4% están englobadas las pacientes con un prolapso genital grado 3, seguida por aquellas pacientes que cursaban con un prolapso genital grado 2, con un 17.1% de ellas, y en las pacientes que cursaban con prolapso genital grado 4, un 12.9% de las pacientes. De acuerdo al tipo de incontinencia urinaria, vemos cómo la patología o el tipo de incontinencia más frecuente fue la incontinencia urinaria de esfuerzo, con una frecuencia de 26 pacientes y un 37.1%. La tabla 3, en la tabla 3 vemos cómo existe una correlación entre el volumen vesical postmiccional y el tipo de incontinencia urinaria. En función de esto vemos cómo no hay una asociación estadísticamente significativa entre el volumen postmiccional elevado y el tipo de incontinencia urinaria diagnosticado por clínica. Es importante acotar que la clasificación se hizo netamente fue por la clínica que presentaron las pacientes, sin embargo no hay una correlación entre el volumen vesical postmiccional aumentado y el tipo de incontinencia urinaria. En la siguiente tabla, en la tabla 4, la correlación entre el volumen vesical postmiccional y el grado de prolapso, vemos como si existe una asociación estadísticamente significativa entre el volumen postmiccional elevado y las pacientes que cursan con un prolapso genital avanzado. Vemos como de las 70 pacientes, 21 presentaban prolapso genital avanzado y volumen postmiccional elevado, lo cual tiende a correlacionarse con lo que se reporta en la literatura. En cuanto a la discusión y las conclusiones, desde el punto de vista epidemiológico, en este estudio se incluyeron 70 pacientes. De ella, la edad media, como ya lo había comentado, es de 57 años. Es posible valorar la función de vaciado vesical mediante la ecografía, midiendo el volumen residual vesical a partir de fórmulas matemáticas establecidas tanto por vía abdominal como por vía transvaginal. La medición de la orina residual por ecografía tiene una sensibilidad del 64.7% y una especificidad del 94.3% para detectar volúmenes superiores a 100 ml, esto con la fórmula de Heylen. La fórmula de Heylen es muy útil, es sencilla y fue diseñada para la vía ultrasonográfica transvaginal, con la que podemos medir volúmenes de orina entre 2 ml y 175 ml en forma confiable y suficiente para tomar decisiones tanto en el postoperatorio como en la valoración preoperatoria de la paciente. No es la única fórmula que existe para medir volumen postmiccional, sin embargo, es la que nos permite medir sobre todo desde volúmenes tan bajos como 2 ml hasta volúmenes altos como 175 ml. Por eso fue que tomamos esta fórmula para la medición del residuo postmiccional. Y tomando en cuenta de que ya tiene un límite de confianza del 95% a partir de 37 ml. Como conclusiones tenemos que la media del residuo postmiccional en pacientes de la consulta en las pacientes de la consulta de uroginecología fue de 28.41 ml. No se evidenció un residuo elevado en los casos de prolapso genital inicial. El residuo postmiccional estuvo significativamente elevado en aquellas pacientes que presentaban prolapso genital avanzado, grado 3, grado 4, y no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el residuo postmiccional elevado en pacientes con incontinencia urinaria. Gracias.